como, bueno, yo soy psicóloga, en este momento soy docente de la Universidad Central y además soy neuroterapeuta. Trabajo también con pacientes en el área de las ciencias aplicadas, de las neurociencias aplicadas. Bueno, Marión ya dio un poco del contexto del trabajo con niños y niñas vulnerados. Yo, mi experiencia de trabajo desde el año 2005 hasta más o menos hace 3 años atrás, trabajé en un proyecto de reparación en maltrato grave y abuso sexual, que es PRM. Y bueno, hice mi práctica en un PRM, después trabajé en un proyecto de reparación y explotación sexual y comercio infantil, que es ESNA, ¿ya? O un PEE, como se llama desde Sename. Y después volví al proyecto donde había hecho mi práctica y trabajé como directora del proyecto. Por lo tanto, en esas dos líneas de intervención me he movido más, que son las líneas de alta complejidad, y efectivamente me hacía mucho sentido lo que decía Marión respecto de que lamentablemente uno en el lugar de la alta complejidad se encuentra con niños que han pasado por toda la red, que han pasado por todos los programas, familias multiintervenidas, y uno se pregunta qué pasó en el proceso en que no fuimos capaces como actores interventivos de hacer un pare a la vulneración, y esta se fue cronificando, ¿ya? Entonces quedan esos cuestionamientos también de qué hicimos un poco mal, qué no hicimos bien, qué faltó, y también hay temas efectivamente de sistematización de experiencia, de irse profesionalizando, de irse eh, capacitando en el área, y también hay temas contextuales, ¿ya? Entonces yo les voy a hablar de en qué lugar nosotros, desde nuestra profesión como psicólogos y psicólogas, situamos nuestra intervención. Primero que todo, es importante conocer lo que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y no solo conocerla quienes trabajamos en el área de la vulneración de derechos, sino que toda persona que trabaja con niños y niñas debiese conocer lo que es la Convención Internacional de los Derechos de Niños en colegios, por ejemplo, y de repente me encontraba con coordinaciones en que en realidad estaban muy alejados de esta área. Y creo que es una responsabilidad social. Nosotros somos actores sociales que debemos conocer el mundo de los niños desde todas sus líneas. Y una de esas también es la Convención de los Derechos del Niño, porque por una parte, hice mi tesis de magíster en el área jurídica, la hice sobre la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en un programa de explotación sexual, ¿ya? Porque esto es abstracto, ¿cierto? Son las leyes, la Convención de los Derechos del Niño es una ley de la República. Una vez que nosotros ratificamos la Convención en el año 90, hace 30 años atrás, nos hicimos como Estado, nos comprometimos a generar todas las medidas para que se cumplan los derechos de los niños. Pero cómo eso se aplica, cómo eso se aterriza, es complejo, ¿ya? Y una de las conclusiones a las que llegaba este equipo con el que yo entrevisté y todo, tiene que ver con tenerla como referencia constante al momento de tomar decisiones respecto de los procesos de los niños. ¿A qué me refiero con esto? No olvidarnos tiene muchos artículos la Convención de los Derechos del Niño, pero aquellos centrados en el interés superior del niño, que todas las decisiones que nosotros tomemos de la intervención que hacemos con los niños, ya sea en contextos de vulneración u otros, inclusive en contextos particulares, privados, debe ser alineada a su interés superior, a lo que es mejor para él o para ella. Y a partir de eso, agarrarnos de toda la institucionalidad, de todo este entramado social, para que esos derechos se cumplan y para que el niño pueda eventualmente o idealmente vivir plenamente su desarrollo, ¿ya? A partir de la Convención de los Derechos del Niño, en el año 90, cuando se ratifica por el Estado de Chile, se empiezan a generar una serie de reformas legislativas en pro de generar claro, uno se compromete como Estado a generar todos los mecanismos posibles para que los niños vivan plenamente su desarrollo sin ninguna interferencia. Eh, pero hoy día no contamos con una ley de protección integral de la infancia, que sería lo ideal en términos macros, porque pensemos que está la convención y hay muchas leyes, muchas reformas legislativas que surgen de la Convención de los Derechos del Niño, pero no en su globalidad. Entonces todavía falta avanzar, han pasado 30 años y todavía sigue faltando, y eso implica que a veces nos quedamos un poco cortos con cómo o cómo, de qué manera podemos nosotros garantizar que todo se haga en función
de su interés superior, ¿ya? Hay reformas, por ejemplo, yo nací pre-convención, entonces yo me acuerdo cuando habían hijos legítimos e ilegítimos, por ejemplo, el tema de la ley de filiación, antes los niños nacidos en el matrimonio tenían un tipo de tipificación en el registro civil que los niños nacidos fuera del matrimonio. Hay leyes asociadas a la responsabilidad penal juvenil, como señalaba recién Marión, y han avanzado en temas como judiciales respecto de la entrevista videograbada, de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Se ha avanzado en varias áreas, pero no de manera integral. Y eso es algo que hoy día el Estado de Chile está en deuda, a mi juicio. Pero nosotros como interventores sociales debemos conocer esta normativa, debemos poder tener la capacidad de decidir en función de lo que esta norma, esta es como hablábamos de esta carta de navegación, esto es lo que nos guía nuestro trabajo, como intervenciones sociales responsables también del cumplimiento de aquellos, de estos elementos de restitución de derechos también, ¿ya? Cuando un niño llega a la red Sename, llega porque algo en su desarrollo interfirió a través de alguna vulneración, ¿ya? Y en ese sentido, ya sea de baja complejidad, de sospecha de vulneración, de mediana complejidad, de alta complejidad, nos obliga a nosotros como actores sociales a generar todos los mecanismos para que esos derechos se restituyan y ese daño se repare. Yo cuando empecé a trabajar, llegué de casualidad al área de vulneración de derechos, hice mi práctica en este PRM, y no me pude ir en harto rato porque creo que nosotros tenemos esa responsabilidad, tenemos las herramientas, las cuales debemos ir eh, puliendo, debemos ir profundizando, pero tenemos las herramientas para poder generar un cambio en la vida de esos niños, ¿ya? Pero debemos conocer cuáles son en nuestras obligaciones sociales en ese nivel y qué podemos hacer desde nuestra disciplina. Les iba a hablar yo del contexto institucional, ¿cierto? De las políticas públicas, del Servicio Nacional de Menores, pero Marión lo hizo excelente, nos explicó en un buen resumen, porque es complejo entender cómo funciona el Sename, cómo nosotros en esta línea, como psicólogos o psicólogas, entramos a trabajar con niños víctimas de vulneración grave de derechos. La línea de protección de Sename está encomendada a través de la ley de subvenciones a instituciones particulares, en su mayoría, excepto en el área de residencias y en algunas líneas, pero son ONGs, son fundaciones, municipalidades, etcétera, las que ejecutan finalmente la intervención a partir de estos lineamientos que nos entrega Sename, lineamientos técnicos, bueno, ahí Marión puedes decir mejor que yo, y lineamientos financieros y administrativos. Entonces nos enmarca cómo debemos intervenir bajo ciertas líneas, pero cada institución finalmente, cada ONG, cada fundación, finalmente ve cómo desde su modelo de intervención realiza esa labor de restituir los derechos vulnerados, ¿ya? Y en ese sentido, hay muchas formas de intervenir a partir de este alineamiento grueso, ¿cierto? Dependiendo de la experiencia de la institución y, claro, el proceso de licitación, que son cada cierto tiempo, van evaluando cuál es la mejor propuesta para intervenir en esas situaciones en particular, ¿ya? Por lo tanto, yo les voy a hablar desde mi experiencia. Yo trabajé estos 13, 14 años en una ONG que tuve la suerte de ser parte de esa instancia en términos de aprendizaje, una ONG muy preocupada también de la sistematización de experiencias y de hablar de lo que hacemos, porque es la única forma de entender, esto no parece el libro, esta es la experiencia, tiene que traspasarse a la realidad y eso es la única forma de sistematizar lo que nosotros hemos hecho. Y eso es complejo, porque los tiempos no dan, porque es difícil entender cómo externalizarlo finalmente para que otro lo comprenda sin estar metido ahí, ¿ya? Es importante conocer, bueno, yo como les dije, trabajé en áreas de alta complejidad, sobre todo en contextos de vulneración sexual. Eh, yo ahora estoy ejerciendo en el área privada, pero yo, por ejemplo, no atiendo situaciones de vulneración de derechos de niños en este espacio porque creo y lo aprendí en mi experiencia, que la intervención tiene que ser de carácter psicosocial. ¿Por qué? Porque aquí el problema no es el niño, no es la familia, el problema aquí es la violencia hacia los niños y las niñas.
como una matriz cultural y social que posibilita, y muchas veces legitima inclusive, la ocurrencia de la violencia. Por lo tanto, toda intervención que se genere se va a generar en esta relación del niño, la familia, el contexto, con estos pisos o estructuras culturales, idiosincráticas, valóricas, etcétera, que sustentan la ocurrencia de la violencia. Por lo tanto, yo como psicóloga sola es poco probable que pueda intervenir más allá del espacio individual y tal vez familiar, pero todos estos otros elementos contextuales quedan fuera y eso es lo que finalmente sostiene. Y una forma de ver la intervención desde esta mirada psicosocial nos permite incorporar todos aquellos elementos en la intervención, uno, para abordarlo en su amplia dimensión, ¿es cierto? Como es una red de relaciones que se generan y que finalmente producen o gestan la violencia en contra de los niños y las niñas, es en ese nivel, que es un nivel multidimensional y multinivel, ¿ya? Hay varias dimensiones y varios niveles de intervención, donde cobra mucho sentido la intervención psicosocial. En los proyectos más especializados, donde se habla de vulneración constitutiva de delito, también se trabaja con abogados. Por lo tanto, también se habla de intervención psicosocio-jurídica, y donde nosotros como psicólogos tenemos que aprender de lo que es el área social y tenemos que aprender de lo que es el área jurídica para comprender integralmente lo que a este niño o niña le sucede en términos de su vulneración, y a partir de eso, todas las herramientas, articular todas las herramientas posibles para restituir sus derechos en estos distintos niveles y en estas distintas dimensiones. Por lo tanto, yo aprendí mucho, tuve muchas duplas, o sea, se habla de dupla psicosocial. eh, el abogado siempre son más caros, por lo tanto siempre hay menos horas de abogado, debe ser idealmente integral, todo el nivel de resignificación y de reparación desde el área jurídica es muy importante cuando un niño ha sido víctima de una vulneración constitutiva de delitos, ya sea violación, abuso sexual, explotación sexual, maltrato grave, etcétera. Por lo tanto, todo lo que es el aparataje judicial es relevante para su reparación. Independiente, inclusive, idealmente, si se sentencia como culpable al imputado o al agresor, es lo ideal, pero a veces eso no ocurre, pero de todas formas ese proceso que muchas veces no acompaña el proceso de intervención, ya nosotros contamos con un tiempo determinado de 12 meses para la intervención en situaciones de vulneración grave de derechos, lo cual a mi juicio es muy, muy poco. En el área de la explotación sexual hoy día se tienen 3 años para la intervención, 36 meses, lo cual fue una lucha también en términos de la modificación de las políticas públicas y los recursos asociados a la intervención en explotación sexual. Muchas veces esos procesos no van de la mano con los procesos judiciales. Un proceso judicial en abuso sexual, por ejemplo, violación, puede demorar fácilmente 2 años y medio, inclusive. Por lo tanto, muchas veces los niños o las niñas están en un proceso de reparación, ya terminaron sus procesos de reparación y viene el juicio, por ejemplo. Y en ese contexto puede haber también retrocesos en aquellas áreas eh, donde la parte judicial, el enfrentarse nuevamente a esa parte de la historia de la vida, puede generar algún tipo de retroceso en su proceso, y sería ideal que fuese juntos, ¿cierto? Que fuesen de la mano. No siempre ocurre, de hecho casi nunca, por lo tanto ahí hay una falencia que tiene que ver con cómo el sistema finalmente no está garantizando el interés superior del niño, sino que los procesos judiciales van en su propia línea. Entendiendo la intervención psicosocial como relevante, entendemos que hay una intervención en múltiples niveles y dimensiones, donde uno no puede trabajar solo o sola, como psicólogo o como psicóloga, sino que lo tiene que hacer con un equipo idealmente multidisciplinario o interdisciplinar, con trabajadores sociales, educadores, tutores, psiquiatras, abogados, etcétera, para dar una mirada global, integral, respecto de la necesidad de ese niño o esa niña. En este sentido, nosotros hablamos de restitución de derechos y reparación del daño eh, eh, en distintos niveles, ¿ya? Esto se da en paralelo, no es que primero ocurra uno u otro. Sin embargo, como acá se señala, hablamos de contexto proteccional, contextual, familiar e individual. El contexto proteccional es todo aquello que tiende a interrumpir la situación de vulneración. Es
poco probable que haya un proceso de intervención exitoso si es que no se ha interrumpido el abuso o el maltrato. Esto es básico, ¿sí? El proceso proteccional puede seguir durante todo el proceso. Sin embargo, a veces, en estos 12 meses de intervención, el área proteccional, por ejemplo, ante situaciones de abuso o de vulneración intrafamiliar, es más complejo que una situación, por ejemplo, extrafamiliar o un episodio ocurrido en un contexto más ajeno. Me ocurrió un caso, por ejemplo, de una chica que fue abusada en la calle, en el trayecto de su casa a su colegio. Obviamente hubo una intervención que hacer en términos individuales, en términos de la elaboración de la experiencia y también en términos familiares a nivel del área más de optimizar sus recursos protectores de visibilización de apoyo más bien a esta niña. Y el área proteccional en ese sentido no era, en términos jurídicos, así de intervención de tribunales de familia, no era necesario, porque la situación ya estaba interrumpida, ¿ya? Pero hay situaciones a nivel intrafamiliar, inclusive en colegios nos pasa que no se ha interrumpido la vulneración o el contacto con la figura de agresión. Y eso complejiza enormemente cómo yo puedo intervenir una situación, reparar, elaborar, que se mantiene, una situación que se mantiene. Por lo tanto, a veces, lamentablemente, estos 12 meses que tenemos para intervenir, eh, se van en el tema proteccional, ¿ya? Las audiencias en términos de tribunales de familia, bueno, en términos de organización de la información, tribunales de familia ve todo lo que es el ámbito proteccional del niño o la niña, y la Fiscalía, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía, ve todo lo que tiene que ver con la parte penal de la persecución del delito, que en este caso puede ser abuso sexual, violación, etcétera. Son dos áreas jurídicas ambas que velan por tienen distintos objetivos. Tribunales de familia hoy día también tienen un colapso en términos de la demanda de audiencias, demandas de causas, por lo tanto, a veces se demoran un poco más, un poco harto más, en generar medidas para salvaguardar y proteger al niño o la niña. Y en ese sentido, muchas veces el proceso de intervención, los casos más complejos, no alcanzamos, comillas, a ahondar profundamente en lo que es el área de reparación o de elaboración y resignificación de la experiencia de daño. Por lo tanto, lamentablemente, si uno pensase en otros países o de repente lo que sería ideal de intervenir, no contar con tiempo, por ejemplo, para la intervención, sino que más bien cada niño vaya dando su ritmo de intervención, cada familia en cada proceso, a partir de las características que son súper individuales. Yo atendí, yo creo que, no sé, 1000 niños o más en mi vida, y cada niño siempre fue distinto al otro. No hay algo estándar. Las orientaciones técnicas no entregan algo estándar, que tienen que ver con estudios, tienen que ver con cómo se hace el trabajo, pero cada niño en su particularidad debiese tener su intervención desde su particularidad con sus requerimientos. Por lo tanto, se hace necesario eh, opinar y conversar respecto de que no se limite la intervención, por ejemplo, a mi juicio, respecto de estas áreas, sobre todo de alta complejidad, ¿ya? Como les señalaba, primero se trabaja la parte proteccional, que tiene que ver con la interrupción de las situaciones de vulneración que han vivenciado los niños y las niñas. El área contextual o intersectorial de la que hablaba Marión tiene que ver con articular todos los mecanismos eh, contextuales, valga la redundancia, para la inserción social adecuada de ese niño o de esa niña, y de esta manera restituir aquellos derechos que pudiesen haberse visto vulnerados en función de eso también. El área familiar, eh, que es un mundo, ¿ya? Normalmente los proyectos cuando trabajan con dupla psicosocial, el trabajador social ve en términos directos la intervención familiar, y los psicólogos, psicólogas vemos la intervención individual con el niño o la niña, lo que no quita que haya un trabajo mancomunado, más allá de quien ejecuta la intervención, es un trabajo en conjunto con de la dupla psicosocial, abordar estas dos áreas, ¿ya? El tema de la comunicación con la dupla, yo siempre decía, la dupla es como la esposa o el esposo, porque es una relación así, totalmente. Yo tengo la fortuna de trabajar con muchos trabajadores sociales, y una en particular que yo aprendí demasiado de esa persona, porque finalmente me enseñó que este trabajo en conjuntos multidisciplinar permite hacer una intervención
de calidad y en función de este sistema, ¿ya? De esta ecología. Por lo tanto, cobra relevancia saber lo que está pasando constantemente con el caso en su integralidad. Y la intervención familiar tiene que ver con optimizar y relevar todos los recursos protectores, pero también de contención para la resignificación de las experiencias de maltrato. En ese sentido es importante señalar que siempre, normalmente, sobre todo ante situaciones de abuso o de violación, hay una crisis, hay un periodo que se llama de crisis familiar, porque es complejo asimilar eh, que un hijo o una hija haya vivenciado una situación de vulneración en ese nivel. Por lo tanto, se habla de crisis que es una crisis además que se puede ver positiva porque hay un quiebre. En este esquema que viene dando, en esta idiosincrasia, en este continuo de cómo la familia vive pre-abuso, hay un quiebre que permite como una oportunidad para hacer una intervención y hacer un cambio en estos patrones relacionales, entendiendo la violencia que se da en un contexto relacional también y vincular, hacer un quiebre en esas dinámicas, en esos patrones de relación para proyectar una forma diferente de relación. Muchas veces además la crisis o el contexto familiar viene parte de la familia, nosotros trabajamos mucho más como las mamás, con los papás, lamentablemente, o las figuras femeninas, quienes acompañan los procesos, aunque en el último tiempo obviamente se ha intencionado de mejor manera el poder integrar a todas las figuras significativas para el niño o la niña. Una develación de abuso sexual puede traer también propias historias de abuso en los adultos que protegen. Y en ese sentido es importante también generar un espacio de contención que hoy día los proyectos de intervención no tienen. En los proyectos donde yo trabajé, normalmente incorporábamos alumnos en práctica que hicieran ese trabajo de intervención terapéutica con los adultos o el adulto que cuida para que resignificaran su propia historia, ¿ya? Pasa también hay patrones transculturales patrones familiares que se van reiterando. Por lo tanto, esa crisis de la develación del abuso y la articulación de la red para eh, generar las instancias de intervención generan un quiebre y es una desestabilización de cómo viene el sistema dado, ¿ya? Por lo tanto, la intervención familiar es súper, súper relevante en todas sus áreas, ¿ya? Es súper complejo. No sé si da el tiempo ahora para explicar, no da el tiempo, de hecho, ahora para explicarlo, pero hay que tener en cuenta también que muchas veces la develación de una situación de abuso viene con el silencio, porque hay una retractación, porque es tanto lo que puede cambiar este sistema familiar que se corre el riesgo de que el niño niegue su relato. Y por lo tanto es la contención de este contexto inmediatamente ante una develación es muy relevante. Y el área individual, que es lo que voy a abordar ahora con algunos tips, porque como les señalaba, si bien hay unas orientaciones técnicas y si bien cada institución finalmente que ejecuta lo hace desde su propio modelo de intervención, hay algunos elementos respecto a la reparación y la resignificación de las experiencias de abusos que creo yo, o de maltrato, que son relevantes como a términos más globales. Eh, un poco para redondear esta idea, señalarles la necesidad de la intervención oportuna. Ya hoy día, lamentablemente, el nivel de saturación de los proyectos de intervención de alta complejidad es tal que no permite una intervención oportuna. ¿Ya? Yo cuando trabajé como directora, un ejemplo, el proyecto estaba licitado para 75 plazas, nosotros atendíamos 200 niños y niñas, obviamente se ingresaban por un artículo que tiene la ley de tribunales de familia, que es el artículo 80 bis, donde garantiza que la intervención sea inmediata, pero los recursos no son inmediatos, por lo tanto hay que jugar un poco con cómo intervenimos este número importante de niños. Cada dupla tiene más al menos 25 niños para intervención. Idealmente siempre conversamos de estos equipos porque es mucho de atender 25 niños en alta complejidad. Ideal hubiese sido tener siempre 10, 12 niños al menos, 12 niños ingresados. Por lo tanto, ahí van surgiendo algunos elementos como del contexto que dificultan una intervención de máxima calidad.
El proyecto tenía 200 niños ingresados y además había 160 niños en lista de espera. Y esos 160 niños en lista de espera no tienen una intervención oportuna. Es ideal que un niño cuando devele se genere una articulación de contención, eh, donde el niño además no tenga que ser entrevistado más de una vez. El tema de la entrevista videograbada tiene ese objetivo, ¿cierto?, de no ser constantemente entrevistado para ver si es que ocurrió o no la situación de vulneración. En promedio se decía que el niño era entrevistado por 7 u 8 personas antes de ir a un juicio, y esa situación además ya es de alto impacto, y el no contar con una intervención oportuna, a veces eran 6 meses más o menos los que un niño, 6 a 8 meses esperaba en lista de espera su intervención. Por lo tanto, toda esta crisis familiar, todo este riesgo de retractación es más dable si es que la intervención no se da en el momento en que ocurre la develación del abuso. Y lo más grave aún, no se generan los mecanismos proteccionales necesarios y suficientes para interrumpir la situación de vulneración. Por lo tanto, hay un riesgo grandísimo en que un niño en lista de espera, por ejemplo, sea vulnerado nuevamente con todo lo que ello implica. Y ahí hay harto que hacer. En términos generales, el tiempo, ya. Lo que les señalaba respecto a la intervención individual, la intervención individual es mucho, ¿ya? Yo les voy a comentar, desde mi juicio, los elementos que yo creo que sí son importantes, más allá de lo técnico fino que tiene que ver con la esfera más bien de clínica, ¿ya?, que se da en estos contextos. La reparación entendida como un proceso relacional cuyo norte es la restitución de la dignidad que el maltrato o el abuso arrebató al niño o la niña. Eso es la reparación, sea reparación con el niño. En algún momento se habla de reparación del niño, no, con el niño. El niño es activo en su proceso. El niño participa, opina, se respeta su ritmo. Por lo tanto, yo genero una relación donde él se valida, ¿cierto? Que cuando hay una situación de abuso, hay situaciones de el niño se siente culpable, se atenta totalmente en contra de la dignidad de ese niño. Por lo tanto, mi mira en la intervención esta es instalar una relación que restaure esa dignidad a través de un vínculo terapéutico basado en el buen trato. Barudi habla mucho del tema del buen trato, de nosotros como actores de resiliencia, actores psicosociales, me refiero, de resiliencia. Lo que nosotros hacemos es poder validar una relación de buen trato donde se reconozca al otro de una manera legítima y donde se pueda dar pie a que el niño reconozca, o el niño o la niña reconozca que es posible una relación con un adulto sana, respetuosa, digna y que lo valide como un sujeto. Por lo tanto, el vínculo, yo siempre decía, invertir en el vínculo es básico para un tratamiento reparatorio, en la línea que sea. A veces en los proyectos de explotación sexual, fácil, un año trabajando vínculo, obviamente todo lo proteccional siempre se está trabajando, pero el tema vincular, sobre todo los niños víctimas de explotación sexual, era fundamental en términos de nivel de desconfianza, porque todo quien te tuvo que cuidar te vulneró de una u otra manera. Y en ese sentido, como nosotros como agentes de resiliencia tenemos que regenerar la posibilidad de un vínculo sano. Por lo tanto, dependiendo del nivel de daño, el nivel de complejidad, el nivel de vulneración, el tipo de vulneración, si se da de manera intrafamiliar o extrafamiliar, si hay más de un agresor, si es una situación única o una situación crónica, hay un montón de elementos que configuran el tipo de vulneración. Siempre es necesario invertir tiempo, digo yo, invertir en un buen vínculo, un vínculo transparente, claro, donde se logre el niño situar como un agente activo en su propio proceso, ¿ya? Eh, con los niños, obviamente esto es más abstracto, ¿cierto? Términos como que es más lúdico, el juego, el tema plástico, menos relato, obviamente, por las características y obviamente considerando todo lo que tiene que ver con el desarrollo evolutivo del niño. Otro elemento es importante ver al niño más allá de su vulneración, ¿cierto? Centrarse en sus recursos. El niño es un
una persona íntegra en términos que tiene gustos, tiene cualidades, tiene expectativas, tiene defectos, y la vulneración es una situación que ocurrió, que no debió haber ocurrido, pero que es parte de su vida, de su continuo, pero no lo puede definir, y nosotros no debemos dejar que defina lo que nosotros vemos en ese niño, porque hasta ahí nomás podemos llegar en términos de las posibilidades de ver sus recursos, ¿ya? Cuando encasillamos al niño respecto de la vulneración, además que cuando llega un caso del tribunal, por ejemplo, llega Juanito Pérez, víctima de tanto, vulnerado en tal área. Y eso es lo que primero que entra. No habla de Juanito Pérez, el que le gusta jugar a la pelota, y no habla del que él se lleva súper bien con su hermanita, no habla del que le va más o menos en el colegio, pero le gustan mucho las matemáticas. Eso no aparece en ninguna parte. Tampoco aparece en los informes que nosotros realizamos para tribunales porque no te da el espacio. Por lo tanto, hay que ser súper conscientes en el espacio individual de ver al niño más allá de su vulneración. Y es súper sano en términos de cómo yo logro como interventor, eh, en términos de autocuidado, ¿ya? Y a partir de esto, de este establecimiento de una relación sana, nosotros podemos dar pie a la elaboración de la experiencia de vulneración, ¿ya? La idea es poder instar a que el niño logre generar una narrativa, no necesariamente verbal, sino que puede ser plástica, lúdica, etcétera, sobre la experiencia traumática, a modo de que pueda situarla fuera, pueda observarla y procesar la experiencia traumática desde distintas perspectivas. Y a partir de eso resignificar la experiencia traumática e integrarla a su propia biografía como algo que ocurrió pero que nunca debió haber ocurrido y que tampoco me define. En la elaboración del trauma obviamente da para mucho, pero en términos generales se los dejo expuesto acá de cómo yo ayudo al niño en esta relación de buen trato, vincular sana, dar el piso para que se pueda generar una observación de la situación de vulneración como parte de la historia, pero no lo que a mí me define, ¿ya? Frente a las situaciones de intervención en contextos de alta complejidad, como puede ser un programa de reparación de maltrato grave, o un programa de explotación sexual, un PIE, por ejemplo, el contexto de residencia es muy complejo, sí surgen ciertas dificultades. Como les señalé en inicio, hay una carencia de una ley de protección integral de la infancia, por lo tanto, hay leyes que van faltando, que quedan cojas, que no van a tiempo, por lo tanto, es prioritario contar con una ley de protección integral de la infancia, que está en trámite hace hartos 5 años más o menos. Hay Marión que lo defina bien, no lo recuerdo, pero desde que yo tengo uso de razón se está pensando en esto. Por otra parte, el tratamiento legal de los delitos sexuales. Como les señalaba, muchas veces el niño, el proceso judicial lo que busca es clarificar el delito y imputar a la persona responsable de ese delito y ojalá sentenciarlo. Ese es su objetivo. No necesariamente el objetivo es velar porque este niño que va a juicio, que devela, que declara, esté bien integralmente. Por lo tanto, ahí se superponen objetivos en términos de dónde yo enfoco el trabajo que yo realizo, si estoy en fiscalía, si estoy en un tribunal, si estoy en un proyecto de intervención reparatoria, donde yo creo que se pierde un poco el interés superior del niño, cuando tiene que ir a muchas entrevistas donde se le cuestiona a los niños víctimas de explotación sexual constantemente, son cuestionados en su calidad de víctima, ¿ya? O de sobrevivientes, más bien ya el tema del término de víctima es poco ideal usarlo, como sobrevivientes a la explotación sexual. Por lo tanto, ahí hay un área que es necesario. Me recuerdo haber acompañado a niños al hospital o a la PDI, y es un cuestionamiento importante respecto de cómo se les culpabiliza de la situación ocurrida, o inclusive niños víctimas de abuso sexual o vulneración sexual, ¿por qué no contó antes? ¿Cierto? Se empieza a cuestionar en ese nivel. Saturación del sistema de atención en diversos niveles. Ya lo que les comentaba, hay saturación de tribunales de familia, las audiencias no son inmediatas, se demoran 2, 3 meses en fijarse cuando son situaciones no tan graves, pensando en que todo es grave, y en la saturación en términos de recursos. Si tuviésemos recursos tendríamos muchos programas, mucha oferta programática, no habría niños en lista de espera, los proyectos no estarían tan saturados. Dirigir un proyecto con 5, 10 duplas psicosociales es muy complejo, se te pueden ir muchas más cosas.
Por lo tanto, esa saturación del sistema nos apura en algo que nosotros debiésemos ir al ritmo del niño, no al ritmo de la ley, de la política pública. Por lo tanto, esa saturación del sistema en todos los niveles genera que la intervención deje de lado el foco principal, que es el niño. ¿Mm? Otras dificultades con las que nos encontramos, bueno, asociada a lo que dije recién, recursos insuficientes, la intervención es inoportuna y se puede generar una cronificación del daño o la no interrupción de la vulneración. Tiempos de intervención preestablecidos, lo que les señalaba recién, que no van necesariamente al ritmo del proceso del niño. La oferta programática que señaló muy bien recién señalado Marión, carece en algunos niveles de lineamientos técnicos u oferta programática para situaciones como por ejemplo el caso de violencia intrafamiliar. Los casos de violencia intrafamiliar, se habla de niños testigos de violencia intrafamiliar, que de testigo no tienen nada porque son tan víctimas como la persona que está siendo agredida en la casa, porque lo viven constantemente. No hay hoy día un modelo, por ejemplo, específico para la intervención de niños que han vivenciado o viven en una dinámica de violencia intrafamiliar. Probablemente pueden ir a un proyecto de prevención focalizada, que es un PPF, que es de mediana complejidad, siendo que es de alta complejidad, porque la interrupción de la vulneración es mucho más compleja. Interrumpir una situación de violencia intrafamiliar demora mucho y requiere de muchos recursos de intervención. Por lo tanto, para un proyecto de reparación de maltrato, por ejemplo, el modelo está pensado en realizar la intervención desde la interrupción de la violencia o de la situación de vulneración. En los casos de VIF eso no ocurre, porque mientras se interviene el niño sigue en ese contexto de VIF. Por lo tanto, se requiere de una orientación técnica, de una oferta programática específica para estos casos. Y eso genera, obviamente, saturación en las líneas, en las listas de espera, un trabajo de intervención poco eficaz porque no se adecua a lo que el niño o la niña necesita. Y por otra parte, el desgaste profesional que esto genera, ya la sobrecarga el laboral, el no contar con todos los recursos, genera que ocasionalmente uno se vaya desgastando, se vaya frustrando, y eso va finalmente genera una rotación de profesionales, por lo tanto se pierde los aprendizajes, ya cuando el equipo rota mucho, si 2 años, después 2 años, en distintos lugares, te vas con la experiencia, pero no queda al servicio de la intervención. Por lo tanto, en esas dos áreas, obviamente es complejo eh, seguir sistematizando o ampliando conocimientos. Y los desafíos, para ir terminando, ya creo que me quedan unos minutitos. Eh, Primero, sensibilización respecto de la vulneración de derechos en distintos ámbitos sociocontextuales, colegios, salud, área clínica de intervención, particular, etcétera. Todos, como yo les señalaba, debemos conocer qué es lo que es la vulneración de derechos y también qué hacer cuando yo me enfrento a una situación o a una develación, por ejemplo, de abuso sexual o de maltrato. Y ahí va el segundo desafío, es la claridad de la identificación y articulación ante la develación de vulneración de derechos. ¿Qué hago yo cuando me entero, aunque no trabaje en la red Sename, de una situación de vulneración? ¿De dónde acudo? ¿Tribunal, fiscalía? ¿En qué situación es constitutiva de delito? ¿Cuál no? Cuando yo trabajo con niños es necesario manejarlo a nivel global. Y ese es un desafío. Y otro desafío es la articulación de mecanismos de contención emocional. Esto ya más tiene que ver con la intervención directa con los niños y las niñas y supervisión de equipos interventores. Eh, Evitando el burnout, generar espacios reales de autocuidado y cuidado de equipo que finalmente ayuden a un entendimiento, generar las herramientas y un entendimiento más profundo respecto de lo que es la intervención y cómo poner todos estos elementos a disposición de los niños y las niñas, evitar el desgaste profesional y recursos asociados a eso, obviamente. Y el desafío de la sistematización de la experiencia de intervención. Probablemente muchos profesionales muy secos, que sepan mucho, que han tenido mucha experiencia, se llevaron eso al momento en que se fueron de los proyectos donde trabajaban, porque no hubo tiempo, no hubo metodología, no hubo una necesidad de sistematizar la experiencia y se pierde. Es muy difícil contar con el tiempo, pero es necesario. Y obviamente si tenemos 25 casos a cargo, todos complejos, es más difícil sentarme a escribir cómo he hecho el trabajo, lo que decía Mario en este tema de metodológico.
Yo hago un diagnóstico, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son los elementos en los que me fijo? ¿Qué me distingue de otras situaciones de vulneración? ¿Y qué hago con ese diagnóstico? Muchos sabemos hasta el diagnóstico y después qué hago con la intervención, cómo yo resignifico, cómo yo elaboro, cómo yo acompaño ese proceso, se pierde si es que yo no sistematizo la experiencia. Por lo tanto, es un desafío constante. Y las instancias de capacitación especializada, ¿cierto? Que además de la capacitación personal, que uno tiene que estar constantemente leyendo, revisando, conversando con otros equipos, con personas que sepan más que yo, eh, hay carencia en términos de instancias de capacitación especializada, específica, respecto de ciertas áreas de vulneración. Por lo tanto, ahí hay otro desafío más macro, donde sí, nosotros podemos irnos capacitando, pero también es necesario, a veces, cuando yo en algún momento hice algún postítulo o el mismo magíster, uno necesita que le armen un poco el mono externo para ponerle nombre a las cosas que uno ve, y eso es necesario para ir asimilando la experiencia también en la intervención y poder traspasarla eh, a las personas que se vayan incorporando. Eso en términos generales mi presentación. eh, Ahí dejé de compartir, creo. Preguntas y, bueno, ahí los moderadores verán. Les agradezco el tiempo y cualquier cosita estoy abierta a responder correos si es que se necesita. Gracias. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias, Fernanda Marión. Y nuevamente, gracias a todos y a todas que han seguido aquí tan atentos a las exposiciones de las invitadas. A ver, en honor al tiempo nos pasamos un poco y además comenzamos un poco más tarde de lo que teníamos inicialmente propuesto. Dejaron dos personas unas preguntas, comentarios en el chat, así que las personas que también quieran sumar alguna otra pregunta, los distintos a levantar su manito o algo para, mientras se responden estas dos, que hayan un espacio también de 3 o 2 preguntas, ¿ya? La primera pregunta la hizo Ignacio y dice sobre si las intervenciones en niveles de baja y media complejidad son de estilo herramientas parentales. No sé si Marión pudiera responder esta pregunta. ¿Aló? ¿Me escuchan? Y, ¿Sí? ¿Me puedes repetir la pregunta? Que no te escuché bien. si las intervenciones en niveles de baja y mediana complejidad son sobre herramientas parentales. Esa inquietud nos dejó Ignacio. Ya. A ver, mira, lo que pasa es que a nivel, por ejemplo, de la OPD, que es la Oficina de Protección de Derechos, generalmente la OPD, que es la más baja complejidad, ellos no trabajan con herramientas de evaluación parental porque eso generalmente se aplica a otro nivel de intervención. Ellos hacen una calificación diagnóstica, pero los PPF, que son el segundo nivel, que son los programas de fortalecimiento familiar, ellos sí aplican herramientas de evaluación parental como por ejemplo el E2P o el NSFAS, que son herramientas técnicas, ¿cierto?, que permiten visibilizar el grado de funcionalidad familiar y el cumplimiento del rol parental. Ahora, cuando ya estamos en el nivel más especializado, obviamente se aplican otro tipo de herramientas técnicas que van más que nada desde el área psicológica, donde empiezan a utilizar una serie de test, ¿cierto?, proyectivos inclusive, para ir evaluando diferentes ámbitos según lo que pida también judicatura. Muchas gracias, Marión. De nada. Aquí Catalina nos dejó también otra duda respecto a un caso del cual ella se enteró, que dice una niña que se llama Ámbar, una niña de 1 año y 7 meses, que le quitaron la prisión a su madre por adicción a drogas, la entregaron a su tía y a su pareja. El tío también habría solicitado la custodia, pero el tribunal al parecer rechazó la solicitud por ser homosexual, y la niña finalmente habría fallecido porque la pareja de la tía también agredió sexualmente a ambas.
Y ahí Catalina nos deja la interrogante de si eso fue un error del sistema, del profesional o los profesionales que intervinieron. No sé si alguna de las dos invitadas quiera responder a alguna de esas inquietudes que tiene Catalina sobre este caso de Ámbar. A ver, mira, lo que pasa es que acá hay un tema súper importante que, bueno, ustedes saben que el tema de entregar ciertos niños, niñas bajo la custodia de personas que son homosexuales ha sido bien cuestionado por temas retrógrados, diría yo, porque en el fondo aquí lo que importa es que un niño o niña tenga un hogar independientemente de la condición sexual. Esta es una opinión personal, sí, es una opinión totalmente personal que yo visualizo siempre que un niño es mejor que esté en un matrimonio, ya sea homoparental o heterosexual, que se encuentre en buenas condiciones antes que estar solo. O sea, yo creo que la homosexualidad no tiene que ser una descalificación para ser buen o mal padre, ¿ya? Esa es una opinión netamente personal. Pero ahora desde lo técnico, yo la verdad es que desde lo técnico, bueno, aquí no tengo mucho antecedentes si fue evaluado, ¿ya? Porque un tema es que si se aplica un E2P, un NSFA, se aplican todas las herramientas de parentalidad y sale bien evaluado, no debiese existir una discriminación, ¿ya? Frente a los cuidados si la familia cumple con las condiciones y los cuidadores también. Ahora, cuando hay un consumo de droga, obviamente ahí estamos en un problema mayor porque generalmente son padres o madres que están ya con un consumo abusivo que hasta por ley están, digamos, inhabilitados para ejercer el cuidado. Pero desde el punto de vista de la parentalidad, a mí no me ha tocado casos concretos acá, a ver, ¿no? La verdad es que no tengo la experiencia concreta de haber visibilizado un caso en esas condiciones. Pero al haber una escala de parentalidad positiva y al existir una evaluación DAM, ¿se acuerdan lo que yo les hablaba del DAM, de los centros de diagnóstico ambulatorios que hacen los programas especializados sobre condiciones de protección, condiciones de parentalidad, que generalmente lo pide el Tribunal de Familia? Eso no debiera ser un cuestionamiento porque, ojo, además que todas estas situaciones generalmente son analizadas por los supervisores técnicos de la Unidad de Protección de Derechos y los proyectos, ¿ya? Entonces, la verdad es que me faltan como más antecedentes para visibilizar qué pasó ahí, pero desde el punto de vista técnico, existiendo una evaluación positiva, no debiese haber un cuestionamiento porque hay una herramienta técnica de base, hay un fundamento que habilita a una persona. ¿Puedo agregar Bien, María. en relación a la consulta, más bien, si esto es un error del sistema o del profesional? Claramente cuando un niño muere en función de una decisión de algún profesional, de algún tribunal, hay un error ahí. Claramente no debiese pasar en ningún caso. Claro, faltan herramientas o elementos para decir dónde está el error. Como señala Marión, no hay muchos elementos como para saber si fue un tema de una evaluación poco acabada, si fue un prejuicio de quien evaluó que descartó de inmediato a este tío homosexual, o lo evaluó pero no tenía las competencias. No están esos elementos, pero no debiese nunca, jamás pasar que haya una situación de este tipo. Por lo tanto, a eso voy un poco con el tema de hablar de los casos. ¿Qué pasa con este caso? ¿Quién hizo qué? ¿Quién miró qué? ¿Se evaluó a la pareja del tío, por ejemplo? O sea, la pareja de la tía. Aquí en La Serena ocurrió hace unos 5 años atrás, una situación también que hubo una evaluación de un proyecto DAM en que se le entrega el cuidado de una chiquitita al papá y a la madrastra y finalmente la madrastra lo mata. Un caso muy, muy doloroso. Se revisa qué hizo ese proyecto, a quién evaluó, cómo evaluó. Y claro, si uno piensa en un DAM que tiene toda el objetivo de evaluar la situación familiar e individual de un caso para determinar finalmente el nivel, si aquí hay una vulneración de derechos, eh, y qué tipo es y dónde se pudiese derivar para la intervención, los tiempos son súper acotados, los DAM también están saturados en términos de la cantidad de casos que deben evaluar. Las evaluaciones normalmente son una entrevista psicológica, aplicación de pruebas y una entrevista social, si es que se hace una visita domiciliaria. Entonces, hay situaciones que puede que requieran mayor profundización en términos de invertir más tiempo, más entrevistas, más visitas, más cruces de información, triangular información con colegios, con jardines, etcétera, que lamentablemente no están los tiempos, no está la calidad profesional, no está la calidad técnica. Pueden haber muchos elementos que hayan favorecido finalmente
esta vulneración tan triste, con este desenlace tan triste. Y pasa en muchos niveles, quizás menos complejos como la muerte de un niño, pero pasa que a veces se le entrega el cuidado a una persona que no se pudo evaluar bien en profundidad o se hizo solo una entrevista y parecía bien, pero en realidad no lo era. No se aplicaron todas las pruebas necesarias y ahí el tema de la responsabilidad nuestra como profesionales es clave. Como yo, como profesional interventor en cualquier área donde yo me encuentre, hago mi trabajo de la mejor manera posible con todos los recursos que tengo y visibilizo a aquellos que no tengo. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad social finalmente. Eso. Muchas gracias, Noelia. Como tú decías, siempre esta tensión entre los recursos monetarios, digamos, para poder tener los equipos y las capacitaciones necesarias, y también los tiempos que entrega el sistema muchas veces, que no van a la mano, como tú también describías también, de los procesos reparatorios y los procesos de resignificación de cada uno de estos niños, niñas y adolescentes que han vivido estas experiencias, que han sobrevivido a ellas. No sé si habrá alguien más que quiera hacer una pregunta, estamos más o menos en el tiempo, pero hay un par de minutos todavía que se podrían dedicar. No sé si alguien quiere levantar su mano, abrir su micrófono y hacer un comentario a las invitadas. ¿Alguien? Hola, Sí, me Carla. gustaría, sí, hola, profe, hola a todos. Eh, Me iba a salir, iba a dejar la pregunta en el chat, pero voy a tomarme un tiempito para dejar como dos preguntas así como al aire, a ver cómo se pueden llevar. Me, Me llama mucho la atención esto que se menciona sobre la relevancia de tener metodologías disponibles al momento de intervenir. Lo que considero súper importante, pero a nivel de formación, tal vez ustedes desde fuera, desde la práctica del ejercicio profesional, ¿cómo a nivel formativo esto se podría modificar o tal vez generar una mayor relevancia? Sí, amor. Y por otra parte, quería preguntar por este enfoque de derechos. ¿Cómo se considera, por ejemplo, desde la mirada epistemológica de cómo se entiende al niño, o la niña, el niñe, de una manera integral, incluso hasta en el lenguaje? ¿Qué modificaciones tal vez serían pertinentes hacer para hacer una comprensión más integral de las necesidades de las niñas, de los niños y de las niñas? Eso, muchas gracias. Gracias, Carla. ¿Aló? Dejo el Sí, a micrófono ver, abierto. ¿Sí, Marión? sí, mira, a ver, yo creo súper relevante, gracias Carla por la pregunta, en realidad, que una de las cosas que a mí más me ha llamado mucho la atención de estos 23 años que ya llevo como trabajadora social, el tema de la formación metodológica de nuestros colegas, ¿ya? Dentro de las mallas curriculares, hoy en día se está integrando más la metodología. De hecho, a mí me tocó hacer clases en la Universidad de Santo Tomás, planificación estratégica, metodología de intervención 1, metodología de intervención 2, pero sin embargo, yo creo que la falencia está en la dicotomía entre lo ideal de lo que se expone en la clase, desde lo teórico hasta lo práctico, ¿ya? Porque en el fondo uno puede entregar herramientas teóricas al alumno de cómo se planifica un diagnóstico, de cómo se lleva a cabo, ¿cierto?, un proceso de elaboración y estipulación de objetivos, de cómo se elabora una matriz lógica. Pero ¿dónde está la falla? Es del cómo se mide lo que se está haciendo. Yo creo que la metodología que se está implementando carece un poco de la entrega de herramientas de sistematización de procesos. Yo creo que por ahí va el desafío, porque el alumno sale con una formación de metodología de intervención, pero al momento de enfrentarse a la práctica no tiene las herramientas para, no sé si me logro explicar, porque en el fondo las herramientas prácticas, bueno, eso lo primero lo da la experiencia, la autoformación, pero eso también debería ser parte del lineamiento metodológico entregado por la casa de estudio. Y pese a que se entrega, existe esta falencia de la sistematización. Lo digo concretamente en la universidad donde me tocó trabajar, la metodología se entrega desde el punto de vista teórico y metodológico,
pero no estaba básicamente la sistematización como una parte de la práctica. Me explico, así se planifica, así se elabora el diagnóstico, así se hace el plan, pero no le entrego herramientas de cómo yo tomo todo esto y mido un impacto. Y para eso hay herramientas y varias herramientas que se pueden utilizar y que son de fácil aplicación, que son incluso herramientas que uno mismo utiliza en el mismo diagnóstico. Yo creo que el desafío está en la integración entre la teoría y llevar al alumno también a cómo aplica esa teoría en la práctica. Yo creo que ahí está el desafío. Agregar, concuerdo totalmente con lo que señala Marión, y agregar que efectivamente hay carencias en cómo la forma de organizar procesos, de la forma de cómo yo este proceso lo organizo, valga la redundancia, metodológicamente. Yo me fijo, por ejemplo, en las supervisiones de prácticas profesionales. eh, Muchas veces los alumnos no saben cómo plantear objetivos, cómo hacer actividades coherentes con esos objetivos, cómo evaluar el logro de aquellos objetivos. No, no se sabe, no está la teoría, pero a veces son incoherentes, no están en la misma línea, y tiene que ver con reforzar cuando ellos hacen su plan de práctica, por ejemplo. Claro, tienen que armar qué visibilizaron, cómo lo van a intervenir, cómo van a medir lo que intervinieron, etcétera. Pero cuesta mucho, y ahí, claro, uno acompaña en ese proceso. Y yo me pregunto, claro, efectivamente, cuando armo un proceso de intervención tengo que tener esta misma capacidad de organizar la información del diagnóstico en estos distintos niveles, en estas distintas áreas, cuál es mi rol ahí y cómo yo lo hago. Efectivamente es complejo, y creo que durante toda la carrera debiesen haber instancias en términos de estimular la capacidad de organización de la información, porque yo puedo leer mucho, yo puedo conocer cómo se realiza, pero cómo yo lo aterrizo a través de la organización, si tengo la capacidad de organizar la información que me entregan. Ese es un desafío que cuesta, pero se puede ampliar ni siquiera en áreas, hablando ya más cerebralmente, es el entrenamiento, ¿cierto? De, de esta secuencia lógica de procesos que no solamente se tienen que dar en la intervención, sino que en cualquier ámbito de la vida. Entonces, tratar de entrenarlo, de que se ejecute esta capacidad de organización de la información. A eso voy, y eso se puede hacer en cualquier asignatura, en cualquier nivel. Y como un poco entrenar esto, ¿cierto? De cómo yo organizo la información para ejecutarla y evaluarla. Yo quiero agregar algo cortito, un ejemplo práctico, ya para llevar a los alumnos a algo práctico. Por ejemplo, yo puedo medir el impacto de una intervención súper simple, que son herramientas que la práctica también uno le va entregando. Si yo tengo una dinámica familiar disfuncional entre un padre y una madre, ¿cierto? Y eso está repercutiendo en un hijo, yo hago un genograma, ¿verdad? Hago el genograma y aplico todas las herramientas del genograma, la dinámica, la comunicación y la estructura. Ese genograma es mi diagnóstico, ¿ya? Y ahí tengo las líneas que yo aplico en el genograma totalmente conflictuadas porque hay una relación conflictual. Si yo hago un buen trabajo de intervención familiar, aplicando la metodología, abordando la problematización, haciendo un buen trabajo de intervención, yo ese mismo genograma lo puedo aplicar 6 meses después. Si yo he hecho un buen trabajo y la persona dibuja su genograma con mi asesoría, esa línea conflictuada ya debiera estar recta, no sé si me explico. Y estoy usando una herramienta que es diagnóstica, como un genograma, me está sirviendo para medir un proceso de intervención. Lo mismo puede pasar con un ecomapa, lo mismo puede pasar con una encuesta breve que se aplica, ¿cierto?, dentro de la funcionalidad familiar. Puedo aplicar la misma herramienta diagnóstica antes, durante y después, y yo con eso ya estoy midiendo el proceso de intervención. Sí, efectivamente, bueno, la ONG donde yo trabajaba, que es la ONG Paicaví, tiene un instrumento que se aplica al final del diagnóstico, que es cuantitativo, ya que es súper difícil, sobre todo en áreas sociales, cuantificar. Contaba con 176 indicadores, distintas áreas de intervención que se aplicaba al inicio del tratamiento, al final del diagnóstico. Nos arrojaba porcentajes de qué áreas estaban más falentes, cuáles no, para un poco ver cómo yo organizo mi plan de intervención, y después se aplicaba hacia el final de la intervención para evaluar si es que efectivamente había algún nivel de cambio o mejora, y si no, cuánto, un poco para también argumentar la necesidad de extensión de plazos de intervención, que tiene un poco que ver con la pregunta que hace más adelante Caroline, respecto de sí, la intervención tiene un límite, pero con ese instrumento que es cuantificable, porque ese es el problema de las ciencias sociales, de repente queda un poco la subjetividad. Entonces, ¿cómo yo
objetivizo esa información, es complejo, y me acuerdo que costaba mucho que los profesionales aplicaran esta pauta que era gigante. Antes sacábamos la cuenta a mano, pero después se hacía por computador. Pero claro, cómo yo evidencio que hubo una mejora en estos distintos elementos de intervención. Es complejo, es súper complejo, porque no hay algo que venga dado, ¿cierto? Hay que armarlo. Tiene que ver con voluntades, con ganas, con conocimientos y un montón de otros elementos. Súper, muchas gracias, Noelia, Marión. En honor al tiempo, bueno, estamos ya sobre la hora. Les agradezco a todas, a todos su participación. ¿Ya? Agradezco nuevamente a Noelia y a Marión Muchas gracias haber por la invitación. aceptado. Muchas gracias, Marión. Reitero que a todos y a todas, a todos los participantes que se inscribieron y que ingresaron a través de su link de Teams, se les va a enviar un nuevo correo con el material que han expuesto tanto Noelia como Marión, y donde va a ir también la encuesta de satisfacción que necesitamos, por favor, que la contesten, que es un verificador que nos pide la universidad de la realización de la actividad. La encuesta la pueden contestar hasta el día lunes, pero mientras antes la contesten mejor. Es una encuesta bastante cortita, sencilla, y se contesta online, en su dispositivo móvil o en su computador. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también, y gracias por los que permanecieron escuchando. Este es un tema súper necesario, así que agradezco también la invitación a conversar sobre esto. Muchas gracias de nuevo también por la invitación, un agrado, y fue muy interesante el encuentro. Creo que salieron muchos temas para nuestra área de intervención. Muchas gracias, muchas gracias. Y este es el primer conversatorio de un ciclo que vamos a tener por lo menos 2 más. Les insto también a comunicarse con nosotros como CAPSE de la región Coquimbo, a comunicarse con nosotros como Escuela de Carrera de Psicología de la Universidad Central de región Coquimbo. En las redes sociales también vamos a estar publicando los otros conversatorios que vamos a ir realizando. Sean todos invitados. Quedamos por terminado el conversatorio, les agradezco y recuerden contestar la encuesta. Muchas gracias a todas y a todos por su participación.